En relación al sínodo sobre la sinodalidad, decíamos que la Iglesia presenta la sinodalidad no como una característica nueva inventada sobre la Iglesia, sino como la propia esencia de la Iglesia que se manifiesta a cada uno de los miembros de la misma y también a todo lo que es la sociedad. En este sentido, pues establece una comparación o un gran paralelismo con lo que supuso el Concilio Vaticano II en su intento de manifestar a la Iglesia y a la sociedad que la propia identidad de la Iglesia. A la hora de hablar sobre este sínodo, vimos que había una evolución, digamos, un recorrido histórico. En primer lugar, nos situábamos pues, en el documento que la Comisión Teológica Internacional realizó sobre la sinodalidad, bajo el nombre de la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, realizado pues, el 2 de marzo del año 2018. Es un documento en el que se encuentra, podríamos decir, la fundamentación bíblica, teológica, de lo que es el término sinodalidad. En segundo lugar, nos encontramos con el documento preparatorio del sínodo del 9 al 10 de octubre del año 2021, donde pues se dan las orientaciones pastorales al pueblo de Dios en orden a poder desarrollar este sínodo. En tercer lugar, dijimos que nos encontramos con la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, realizada pues desde el 21 al 28 de noviembre del 2021 y que se convierte en un preanuncio del sínodo, tanto en su estructura como en los contenidos que se van a derivar de esta asamblea, que como ya dije no es una asamblea regional de las que se celebran, pues por ejemplo en la fase continental, sino que es una asamblea que se realizó a nivel de toda la Iglesia en América Latina y el Caribe y además la primera que se ha realizado de esta índole. A continuación nos encontramos pues lo que son las distintas fases del sínodo, desde las fases más locales, comenzando pues por las parroquias, las diócesis, los distintos países, hasta llegar a la fase continental en la cual nos encontramos. Aquí pues es de destacar tanto lo que es el documento de inicio de la fase continental como pues las distintas eh, aportaciones, el desarrollo de esta fase pues en los distintos continentes. Así pues en lo que es la fase continental en América Latina y el Caribe pues se han realizado 4 asambleas regionales. La primera de ellas en Centroamérica y México, que tuvo lugar pues el 13 al 17 de febrero en San Salvador. La segunda en la Asamblea Regional del Caribe del 20 al 24 de febrero en Santo Domingo. La tercera en los países bolivarianos del 27 de febrero al 3 de marzo en Quito y la cuarta en el Cono Sur del 6 al 10 de marzo en Brasilia. En cuanto a la fase continental en Europa, pues destacaría el documento de síntesis para la etapa continental europea, presentado por la Conferencia Episcopal Española el 28 de enero del 2023. En relación a la fase continental en África, realizada desde el 2 al 6 de marzo, pues nos encontramos con 2 sesiones. La primera que se realizó en Ghana y la segunda en Kenia. Y luego en la fase continental en Asia destaca pues la fecha del 23 de febrero en Bangkok. Y luego ya pues en la última fase del sínodo, que es la que se realizará con la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos del 4 al 29 de octubre del 2023, donde saldrá pues el documento conclusivo de todo lo que ha sido el proceso sinodal y además de ese
además de ese documento conclusivo, pues se dará un año más de margen para poder evaluar la aplicación del mismo en la actualidad y ver pues si existen todavía lagunas que haya que subsanar. Entonces, recordando lo que decíamos en cuanto al documento de la Comisión Teológica sobre la Sinodalidad, se nos presentaba pues el camino de la sinodalidad como el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Esta frase, que fue pronunciada por el Papa Francisco en la conmemoración del aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos por parte de Pablo VI, pues esta frase la pronunció en el año 2015 y se ha venido repitiendo a lo largo del sínodo, por ejemplo, también en el documento preparatorio para el sínodo. Y bueno, pues lo que se hace es un poco presentar el significado de la sinodalidad y lo que es pues su fundamentación bíblica, su fundamentación histórica y su explicación teológica. Nosotros nos vamos a quedar solamente con lo que es la presentación del término sinodalidad y con sus distintos significados. Así, pues en primer lugar, pues sínodo es un término que se remonta muy atrás en lo que es la tradición de la Iglesia y que pues manifiesta lo que es el contenido de la revelación. Hace referencia pues al camino que recorren juntos todos los miembros del pueblo de Dios y ese camino no es otro que el propio Jesús, que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, como nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 6, hasta el punto de que en los primeros tiempos pues los cristianos eran conocidos pues como los discípulos del camino. Luego pues también bajo este término de sínodo pues se hace referencia a los discípulos de Jesús que son convocados en asamblea y en algunos casos se utiliza pues como sinónimo de la comunidad eclesial. Aquí pues recordamos el significado de Gal Yahvé, presentando a la Iglesia pues como la asamblea convocada por Dios para estrechar sus lazos de comunicación y de pertenencia a Dios, para darle gracias por su acción en medio de la historia y para convertirse en una única voz de alabanza a Dios mediante pues una relación vivida desde la reciprocidad entre todos los miembros de la Iglesia y desde un cierto orden y, por supuesto, desde un mismo sentir. También bajo el término sínodo decíamos que se hacía referencia a las asambleas eclesiales tanto a nivel universal como a nivel pues más local, provincial, que se reúnen pues para poder responder a las circunstancias históricas, a hechos que van sucediendo en la historia y responderles siempre y discernir desde lo que es la luz de la palabra de Dios y la escucha del Espíritu Santo. Y luego, pues también, pues digamos que haciendo referencia al término sinodalidad, se hace presente pues todo el proceso de renovación realizado por el Concilio Vaticano II, que si bien pues no hay una referencia directa a este término, sí se encuentra pues en el núcleo mismo de pues eso, de esa renovación promovida por el propio concilio, partiendo pues de la dignidad común y misión común de todos los bautizados, desde la diversidad de carismas, desde la diversidad de vocaciones, de ministerios y desde la Iglesia presentada pues como comunión, presentada como misterio y presentada pues desde su ser alimentada en la Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana, que así le define el propio Concilio Vaticano II, de tal forma de que pues la sinodalidad se presenta pues como el propio pues el propio ser el concreto ser comunión
de la Iglesia en su caminar juntos. Y bueno, pues en ese caminar juntos se presenta la corresponsabilidad de cada uno de los miembros de la Iglesia, la participación de cada uno de ellos en la edificación del pueblo de Dios, y dentro de esa corresponsabilidad se sitúa la colegiabilidad, que expresa de forma específica pues cómo se vive la corresponsabilidad desde el ejercicio del ministerio de los obispos al servicio de la Iglesia particular, siempre pues cuidando pues el crecimiento personal de cada uno de sus miembros y expresando y convirtiéndose en garante de la unidad, de la comunión entre las iglesias particulares dentro de la única iglesia de Cristo, dentro de la iglesia universal, manifestando pues esta comunión y este cuidado pues a través de la comunión jerárquica del colegio episcopal, es decir, de todos los obispos con el obispo de Roma. Y bueno, todo esto realizado dentro de la historia, desde la llamada pues creatividad, lo que es la fidelidad creativa a la tradición, que trata pues de custodiar, de mantener íntegro el mensaje cristiano, pero siempre pues adaptándose a las circunstancias del contexto, haciendo presente también en este documento pues esa gran constitución del Concilio Vaticano II que vosotros habéis estudiado y que nos habla de la Iglesia, la Lumen Gentium. Y entonces a través de ahí la presentación que se hace de todos los miembros de la Iglesia como sujetos activos de la evangelización, desde ese impulso misionero que debe pues involucrar a todo lo que es el pueblo de Dios, y desde pues como hemos dicho, la diversidad de carismas, como pues diversidad de dones dados para el crecimiento de la propia comunidad cristiana. Luego, pues si pasamos a lo que es el documento preparatorio sobre el sínodo, que ya digo que ofrece pues unas orientaciones pastorales a todo el pueblo de Dios para poder pues realizar este proceso que estamos viviendo, pues nuevamente hace referencia a la sinodalidad pues como el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Y aquí pues nuevamente se relaciona con el Concilio Vaticano II bajo el término que explicamos en clase del ayornamiento, presentando a la sinodalidad como un don y una tarea que se realiza no solo desde el caminar juntos, sino también desde la reflexión del camino recorrido juntos, es decir, desde el análisis de toda la historia de la Iglesia para poder pues aprender pues cuáles son las formas, los procesos que ayudan realmente a la Iglesia a vivir la comunión, y cuáles son también, por supuesto, las lagunas que se presentan en este pueblo de Dios peregrino y misionero que es la Iglesia. Para ello, en estas orientaciones pastorales se parte fundamentalmente de dos preguntas que pretenden convertirse pues en la guía para la realización de todo este trabajo conjunto. Y es que en primer lugar se nos pregunta el cómo se puede pues realizar hoy, tanto a nivel local como universal, ese caminar juntos que permita a la Iglesia pues el anuncio del Evangelio según el mandato misionero de Jesús de ir por todo el mundo y predicar la buena nueva. Y en segundo lugar, pues se nos interroga sobre qué pasos nos pide el Espíritu hoy